¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conectando Ciudadanías, de especialmente Ciudadanías Asociación Civil. Como todos los jueves, en punto de las 8 p.m., llevamos a cabo este conversatorio en donde generamos un espacio en el que buscamos conectar diferentes ciudadanías mediante el diálogo activo. Precisamente, en Ciudadanías nuestra misión es generar, fomentar y difundir una conciencia ciudadana que se traduzca en una participación efectiva por parte de las ciudadanías en la toma de decisiones del Estado. Y en esta noche contamos con un gran invitado, con el que estaremos conversando sobre la protección de los datos personales, un tema sumamente importante y que se encuentra en boga dentro de diferentes aspectos, dentro de diferentes ámbitos e incluso entre diálogos entre ciudadanías. Nos encontramos precisamente con la invitación del maestro Luis Enrique Palacios, quien es un experto en esta temática. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Este es su espacio Conectando Ciudadanías. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Moni. Qué gusto, maestro. Pues nuevamente bienvenido a este capítulo de Conectando Ciudadanías. Y bueno, pues en esta noche también estará conversando con nosotros el vicepresidente de Ciudadanías, Juan Carlos Baños. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Moni, muy buenas noches. Hola Luis, muy buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias. Contento de compartir esta mesa con ustedes. Qué gusto y pues nuevamente, como lo mencionábamos, como cada jueves, toca hablar de diferentes temáticas que tienen precisamente que ver con temas de participación ciudadana, democracia participativa. Y bueno, pues nuevamente, qué gusto estar compartiendo este espacio con nuestro invitado de esta noche y contigo, Juan Carlos. Yo soy Mónica Caguanzi, secretaria general de Ciudadanías, y les doy la más cordial bienvenida a las y los ciudadanos que en esta noche se encuentran escuchándonos. Antes de poder comenzar con este conversatorio, permítanme comentarles acerca de nuestro invitado, quien nos estará hablando del tema de protección de datos personales. El maestro cuenta con una formación académica en Administración y Ciencia Política. También es maestro en Sistema Nacional Anticorrupción y cuenta con diplomados en Administración y Gobierno Municipal, Derecho Electoral, Geopolítica y Gobernanza Global, entre otros. Además, es capacitador y conferencista en la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC. Ha sido servidor público en la Coordinación General de Transparencia del Estado en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y actualmente es coordinador general de Transparencia y Municipio Abierto del municipio de Puebla. Y pues nuevamente, como lo habíamos mencionado, estaremos hablando con nuestro gran invitado sobre la protección de datos personales. Y bueno, maestro, pues en este espacio estaremos dialogando sobre este tema, que a lo mejor muchas veces existe un desconocimiento sobre esta temática. Sin embargo, creo que es necesario que pudiéramos, digamos, hacer mayor énfasis sobre lo que implica el hablar de datos personales y específicamente en México, ¿no? Porque contamos con una serie de mecanismos, como lo es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de los particulares, de la cual existen tanto leyes, existen incluso instituciones que pueden proteger los datos personales de cada persona, ¿no? Digamos, como adentrándonos un poquito en la temática, yo abordaría en principio, mencionaría que los datos personales son incluso aquellos, pues precisamente datos que tienen que ver con las personas, ¿no? Que va desde un nombre, desde identificar en sí al individuo con su nombre, apellidos, un domicilio, teléfono, ya sea un historial académico, incluso pues los datos patrimoniales, ¿no? Y que bueno, pues digamos que estos elementos se vuelven fundamentales tanto para aquellas personas que lo poseen y sobre todo para aquellas instituciones y las leyes que los protegen y que sobre todo, digamos, cuentan o nosotros contamos con esos derechos, con esas garantías de protección a los mismos, ¿no? Y bueno, pues maestro, me gustaría cederle el uso de la voz para que pudiera esclarecernos más sobre esta temática.
Gracias, Moni, gracias, Juan Carlos. Pues miren, yo de entrada lo primero que tengo que hacer es agradecerles a ustedes, a su asociación, el haber invitado al Ayuntamiento de Puebla a tener este diálogo con ustedes, porque precisamente la Coordinación General de Transparencia ha sido instruida por el alcalde Eduardo Rivera para que precisamente hagamos un mayor énfasis en este derecho humano que se bifurca precisamente en el derecho a saber y por el otro lado el derecho a proteger nuestros datos sobre todo personales y sensibles. Y yo, retomando un poquito este tema, diría que, ahora es que antes de entrar a la materia, de parte de la coordinadora Luz Rosillo, pues agradecerles la confianza y extenderles en este sentido, pues la invitación a todo el mundo para poder acercarse a la coordinación, saber qué instrumentos y qué herramientas tienen a la mano, pues precisamente para ejercer y proteger estos derechos humanos. Ahora bien, ya entrando en materia, y si me lo permites, voy a intentar compartirles una breve presentación que precisamente lo que queremos digamos, hacer énfasis con todos ustedes es esta parte precisamente de que en la evolución que hemos estado teniendo como sociedad, hoy tenemos derechos humanos, pues ya inclusive de varias generaciones. Uno de los que yo diría apenas estamos acabando de conocer, de entender, de adaptarnos a él, es precisamente el tema del acceso a la información pública. Este ya tiene, vamos a decirlo así, un poquito de más tiempo recorrido. Ya todos, por lo menos, hemos escuchado del tema y a mí me da mucho gusto oír inclusive gente que ya dice, oye, pues si es información que tiene el gobierno, pídela, ¿no? Y esta parte me parece que es una evolución positiva, que ya podemos hablar de que en algo hemos hecho bien, en algo hemos invertido como humanidad y en el caso de la sociedad mexicana, aunque es un derecho que apenas es de este siglo, o sea, del siglo XXI, pues en estos pocos lustros que ha recorrido las leyes y los organismos que se encargan de este derecho humano, pues creo que algo hemos avanzado. Lo que ahora nos llama la atención y a lo que le estamos dedicando un poquito con más énfasis es precisamente a la otra parte, a la de la protección de los datos que son personales. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha ganado. En todos lados, no solamente en México, en todos lados la tecnología va a un ritmo verdaderamente vertiginoso y va exigiendo a las sociedades, a sus gobiernos, a sus leyes, el tener que irse adaptando y adecuando a ello. Y entonces yo podría decir en este sentido que la importancia o la relevancia de esto, pues es primero conocer y entender de qué hablamos. Tú lo decías muy bien, los datos personales, pues ¿qué son? Es cualquier información, toda información que le permita a alguien ubicar, identificar a una persona. Y aquí pues entra todo lo que se nos ocurra, lo físico, nuestros rasgos físicos, la genética, que ya es un tema que antes nos parecía de ciencia ficción, por lo menos a mi generación, hoy ya es un tema casi de cajón. La parte cultural, ¿no? Sabemos cómo nos identificamos de manera muy rápida por ciertos rasgos culturales, la financiera, ¿no? La filial, desde la familia hasta a qué organizaciones o agrupaciones pertenecemos, y la electrónica, que yo creo que es ahí lo que nos ha estado, digamos, despertando estas alarmas en los últimos años. Todo esto que hoy en día, pues, conforma y es parte de nuestra rutina, esa es la realidad, porque los datos personales pues es todo lo que somos, es nuestra identidad en otras palabras. Ahora bien, ¿desde qué momento se generan este tipo de datos? Pues obviamente desde que existe una genética que es única y exclusiva de cada persona
Y desde ahí lo que quieras, tu acta de nacimiento, tu cartilla de vacunación, el expediente de alumbramiento, tu expediente pediátrico. Así que no es un tema de adultos, no es un tema de gente que está en la política, no es un tema de gente que está en una esfera social. Este es un tema que nos atañe a todos los seres humanos porque somos identificables y tenemos una serie de datos y de información que nos acompañan desde que somos personas. Ahora bien, la presencia de los datos personales hoy en día pues está en todos lados. Ahora sí que no podemos decir que no lo hay. Desde ir a hacer un trámite, por ejemplo, al ayuntamiento para un permiso, para pedir la poda de un árbol, para pedir que vayan a arreglar una lámpara, en fin, ahí hay un trámite, normalmente vamos y dejamos datos. Cuando vamos a un consultorio médico, pues normalmente nos piden, como se dice, nuestros generales, nos toman el peso, nos toman la presión y ahí se están quedando datos. Cuando nosotros le pedimos al contador al fin de año de, oye, le podemos pelear algo al fisco a ver si me devuelve de lo que metí de colegiaturas, lo que he pagado de esto, lo que he pagado del otro, pues bueno, el contador te va a pedir mucha información, la mayoría de ella financiera, pero al final del día que te hace identificable, como es tu RFC, como es tu clave del SAT, en fin, tu fiel, por ejemplo. Servicios, ¿no? Nosotros todos los días estamos siendo bombardeados por una cantidad de empresas que nos venden o nos ofrecen servicios. Y no solamente antes era en el radio, en la tele, hoy es en el teléfono. Cada 3 minutos o menos estamos teniendo comerciales en el canal de YouTube mientras estamos escuchando la música que nos gusta, o inclusive ya obviamente en el WhatsApp, obviamente ya en el Twitter, obviamente ya en el Facebook, porque pues estas empresas a eso se dedican, ofrecen cosas. Y entonces ahí vienen los famosos formularios o ahí vienen los requerimientos de con qué vamos a hacer estos trámites o con qué vamos a solicitar estos servicios. Esto, digamos, es como información muy explícita que nosotros podemos ser plenamente conscientes a bote pronto de que estamos dando algo que nos pertenece, que es nuestra información. Ahora bien, viene lo interesante. Todo lo que es no tan explícito y lo que tiene que ver propiamente con nuestros hábitos, con nuestras reacciones, nuestros gustos, nuestras rutinas. Y hoy, gracias a que nuestros aparatitos estos que les llamamos inteligentes y que pues nos rodean en cada momento, porque pues ya no es solamente el teléfono, ya no es la computadora, ya no es la tableta, sino que ahora pues hasta el refrigerador, la barredora, el trapeador, la bocina, ya todo es inteligente. Nos escuchan, nos miden, saben a qué horas nos despertamos, saben a qué página entramos, saben qué es lo que checamos, lo que no checamos, cuánto tiempo nos quedamos en un sitio, qué tipos de imágenes o de videos nos gustan, cuánto tiempo le dedicamos a eso. Y todo esto es información que nosotros de nuestra personalidad, de nuestros hábitos, de nuestra vida, estamos poniendo pues ahí, dentro de una aplicación, dentro de una plataforma, y esta información con lo que ahora se le llama el Big Data y demás, hay quienes la están, vamos a decirlo así, comercializando, monetizan esto, y pues por eso es que cuando decimos si una aplicación o un servicio, entre comillas, no te cuesta, pues es porque tú eres el producto, o sea, tú vas a terminar siendo vendido en tu información, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ser plenamente conscientes porque pues los equipos y los gadgets y todo esto que utilizamos, pues ya se quedó y se va a quedar y va a ir evolucionando. Ahora, ¿quiénes manejan esta información? Pues bueno, yo diría que todos. Hoy en día no solamente las grandes empresas, hoy no solamente el gobierno, hoy no solamente las instituciones macro manejan datos de sus clientes, de sus beneficiarios, de sus usuarios.
todos nosotros manejamos en algún momento, con alguna actividad que desarrollemos, sea profesional, sea comercial, inclusive hasta altruista, ¿verdad? Pues luego nosotros pasamos un formulario. Ahí puse una fotografía de algo que creo que todos encontramos cuando llegamos a un edificio, inclusive puede ser un edificio pues, de departamentos, donde te piden tus datos, ¿no? ¿A quién viene usted a ver? Y registras la hora y das tu nombre completo. En algunos casos te piden tu identificación. Entramos a algún complejo habitacional y nos piden, pues obviamente, hasta la copia. Bueno, no solamente nos piden la credencial, sino que ellos mismos la escanean o la fotografían y ahí se la quedan. ¿Qué hacen con eso? Ahí es donde empiezan las cosas que nos tienen que alertar, pero en general todos, contadores, médicos, bancos, comercios, colegios, universidades, asociaciones, clubes, el grupo de iglesia, el grupo estudiantil, todos en algún momento generamos alguna lista para algo. Y hoy con la tecnología estamos viendo chicos, muchachos, chavillos, que ya por ser nativos de la era digital, tienen las herramientas para hacer aplicaciones casi en 5 minutos y dicen, oigan, salón, yo ya hice una aplicación para tal tema, entonces todos metan sus datos, hacemos el grupo y para adelante. Bueno, pues esa información ya está siendo manejada y en otras palabras, todos tenemos grados de responsabilidad en el manejo de datos. Ahora, aquí viene algo que es lo que nos debe de alertar a todos, adultos, chiquillos, gente con alguna responsabilidad económica, empresarial, gubernamental, etcétera, en los datos que les llamamos sensibles. Estos datos que se les conoce como información sensible son aquella que en algún momento dado puede ser riesgosa y generar algún tipo de discriminación o provocar algún tipo de prejuicio sobre la persona. Y esto tiene que ver con origen étnico, creencias filosóficas, políticas, las filiaciones, ¿no? Si perteneces a un sindicato, alguna religión, algún partido político, información de la salud, porque a veces también de ahí habrá gente que pueda generar discriminación sobre algún diagnóstico, sobre alguna estimación futura, en fin, el tema de sexualidad, hábitos y otro tipo de prácticas en donde también las culturales pueden convertirse en un tema riesgoso en cuanto a discriminación, y eso ya se vuelve un dato sensible. Ahora, ¿quién tiene el control de esta información, de esto que son nuestros datos personales? Pues no son las empresas, no es el gobierno, somos nosotros. O sea, el titular del dato personal, o sea, yo como persona, soy quien decido qué doy, qué no doy, hasta dónde me abro, hasta dónde entrego y si doy o no doy el consentimiento para ello. Entonces, cada persona tenemos esa posibilidad porque es parte de nuestra identidad, y en el caso de los menores, pues nosotros como adultos entramos a esa tutela y obviamente cuando alcanzan la mayoría de edad ellos ya pueden decidir. Esa es una parte que a mí me gusta siempre hacer énfasis porque normalmente los que somos padres de familia, pues hemos incurrido en alguna ocasión de con tal de que el niño esté tranquilo, quieto, pues me dijeron que esta aplicación está re buena, está re entretenida, la bajo a la tableta y se la paso. Entonces agarramos de nana, de niñera al teléfono, a la tableta, y a lo mejor nos resuelve un tema en 5 minutos, pero nos está generando a lo mejor el mal ejemplo de que ni siquiera revisamos el aviso de privacidad, de que simplemente bajamos por bajar, y esto lo van replicando los niños. Y a veces no hay controles, y ya sabemos que ha habido historias pues hasta trágicas en este tipo de temas, ¿no? Entonces aquí es muy importante por eso el tema del conocimiento de que hay para todo esto. Debe de haber un aviso en donde se describa cómo se obtienen los datos, qué uso se le van a dar, cuál es la finalidad de obtenerlos, con digamos, cómo les van a dar un tratamiento en donde tenga que definirse muy claramente si va a haber divulgación, si va a haber transferencia y cómo será el almacenamiento de esta información.
Esto lo tenemos que grabarlo en nuestra mente, enseñárselo a los chiquillos, porque ellos son ahorita los más expuestos y ojo, al final del día, cuando llega a haber un tema legal por una cuestión de una aplicación, de algunos mal manejo de datos, etcétera, los responsables van a terminar siendo los padres de familia, no los menores. Entonces, eso es algo que siempre me gusta señalar por ahí y tenemos que reivindicar estos derechos para poder acceder a ellos, para poder pedir que se corrijan, para exigir que no se divulguen o que no se compartan o que no se comercialicen y en su momento la bajo o la eliminación. Ahí les estoy poniendo un código QR para que puedan acceder precisamente a lo que el INAI nos ofrece como la herramienta de los derechos ARCO y los puedan conocer y puedan saber cómo ejercer este derecho y decir, oye, yo le quiero pedir a Electra que me diga cómo obtuvo la información, porque yo nunca les he dado mi correo y ya estoy saturado de propaganda, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora bien, a veces decimos si esto es un poquito estarnos azotando, si es realidad, si es ficción. Yo aquí les dejo y siempre me gusta mencionar estas series, estas películas, estos documentales, porque pueden ir de lo real a lo, vamos a decir, a la parte de la ficción. Nada es privado, es un documental muy bueno precisamente de cómo la información se utiliza, se mercantiliza y puede ser una herramienta de manipulación. Y en verdad, nada es privado. Entonces, uno cree que ya apagó el teléfono, ya se fue uno a dormir, ya está uno roncando a gusto, pero pues no tenemos la garantía de que alguna de estas aplicaciones que no revisamos su aviso de privacidad, pues nos esté grabando, ¿no? Por poner nada más un pequeño ejemplo. Ahora bien, el dilema de las redes sociales habla precisamente de algunos de los que han participado en, por ejemplo, el corazoncito, el like, desarrollaron esto dentro de las herramientas o dentro de las plataformas de Facebook, de Twitter, y han visto cómo esto, en lugar de evolucionar en positivo, pues ha tenido también sus lados oscuros y denuncian esta parte no solamente de que nos hemos vuelto producto, ahora sí que nos han cosificado y nos están volviendo un producto, sino que además esta parte de manipulación que nada es privado también comenta. De ahí hay otro documental, del hombre más odiado de Internet, que es el de un tipo que pues, precisamente se bajaba información de redes y después contrató a un hacker y empezó a sacar información de los teléfonos y de las redes y de los correos, y el tipo pues hizo una cosa verdaderamente nefasta porque además no solamente exhibía en la intimidad a muchas personas, sino que hacía mofa, burla, escarnio de ellas y alimentaba el odio, que yo creo que es también otro de los elementos de polarización en los que estamos en nuestra sociedad actual y que debemos de ir viendo cómo le vamos bajando la lumbre a eso, porque no vamos a llegar a ningún lado bueno. Es un documental real, basado en hechos reales y de la búsqueda de una mamá por que las fotografías que fueron sustraídas por este tipo dejaran de ser publicadas porque pues le generaron, como se imaginarán, una serie de problemas en cadena y le afectó en su persona en muchas dimensiones, ¿no? Es un poco lo que hoy sabemos gracias a la ley Olimpia de este tipo de cosas que no deben de suceder, pero que tristemente la tecnología las permite. Ahora bien, un poco de ficción. Black Mirror tiene particularmente algunos capítulos que son de miedo, de hasta dónde puede llegar el tema de cuando a alguien lo volvemos dependiente de las redes sociales, por ejemplo, o de cómo también se puede ser vulnerable a lo que los equipos, por estar grabando, por tomar imagen o por almacenar datos,
pueden llegar a ser un riesgo para las personas. Y el mejor entre nosotros habla precisamente de digamos, de estos problemas éticos sobre la famosa inteligencia artificial, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Esto lo dejo ahí porque a veces ilustra más una película, una serie en esta época que muchas pláticas. Lo que sí hay en los hechos es lo que en las noticias está, los famosos montadeudas que a una persona de tercera edad que no sabe manejar, le hablan, le dicen, oye, mira, dame tu número, te mando la liga, pícale, descárgale y vas a tener un apoyo para un dinero. Y después pues se están metiendo a su casa para sacar lo poco o mucho que tenga, ¿no? Los robos de identidad, que ya es una cosa que tristemente nos estamos casi tomándola como algo rutinario, pero no debemos de dejar que se normalice. Y las denuncias que, por ejemplo, la Red por los Derechos en México ha señalado en el tema de que, pues inclusive Twitter no respeta al 100% sus propias políticas de privacidad y, en fin, cuántas aplicaciones a veces existen por ahí y que, insisto, por no tener el cuidado de leer las famosas letras chiquitas, pues ahí es donde tenemos estos problemas, ¿no? ¿Qué buscar, qué cuidar, qué hacer con las famosas letras chiquitas? Pues lo que ya les decía, yo sé que meterse a leer todos estos apartados que son a veces interminables puede ser tedioso, pero vale la pena que tengamos esa cultura de dedicarle, así como le vamos a echar horas de andar navegando en Facebook, por lo menos unos 10, 15 minutos a leer bien esto y ver sobre todo dos temas: cómo obtienen la información, porque si ellos empiezan a hablar de metadatos es que están agarrando de otros lados información y no solamente la que tú explícitamente has otorgado. Y luego, ¿qué se va a hacer con ella? Sobre todo si se va a comercializar, porque pues ahí es en donde ya estaríamos hablando de un riesgo mayor y eso vale ser conscientes de ello de entrada. Y por eso es que tenemos en el caso de México lo que se le han denominado los derechos ARCO, en donde hablamos del acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Acceso es lo que te decía, poder pedirle a cualquier tienda departamental, oye, ¿cómo obtuviste mi correo? ¿Cómo obtuviste mi teléfono? ¿Por qué me estás llamando? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué otros datos tienes? La rectificación, que a veces eso nos ayudaría mucho hasta para el tema de corrección en actas de nacimiento y demás, porque hay veces que la gente hace, ¿qué será? Como un año, vino todo este tema, no sé si recuerdan, con las CURP, que por eso ahora la CURP tiene que venir de alguna manera ya verificada por la misma SEGOV, y que no lo tiene, pues tiene un problema que tiene precisamente que ser una rectificación, una corrección de datos, ver en dónde está el problema, si hay 2 o 3 CURP o si hay algún homónimo, etcétera, ¿no? La cancelación, cuando pedimos precisamente que los datos que ellos tienen y que a lo mejor están exhibiendo en una página de internet, pues ya los bajen. Hoy ya tengo 10 años que ya no estoy en el buró de crédito, ya feneció, digamos, vamos a decir, mi sanción por ser un mal pagador, pues ya bájame de ahí. ¿Por qué? Porque me estás afectando, ¿no? La oposición al manejo de la información, que si no está explícita dentro de estos avisos, pues sí podemos exigir que no los traten y no en su momento los utilicen como estemos detectando que así sea, ¿no? Para esto, pues obviamente contamos con que este derecho humano pues está basado no solamente en la Declaración de Derechos Humanos, el famoso artículo 19, sino que también tenemos en la Constitución desde el artículo primero, que es el más genérico, hasta el sexto y el 16, donde se hablan de estos temas, y tenemos además efectivamente un órgano garante nacional, que es quien trata el tema de los datos personales con los particulares, y tenemos 32 órganos garantes que están viendo, digamos, el tratamiento de los datos personales en posesión de sujetos obligados o, en otras palabras, en entes
mayoritariamente de gobierno. Entonces, esto es importante que todos lo conozcamos, debería de ser de las cosas que pues a los muchachos a lo mejor desde secundaria esto les pudiéramos ir enseñando para que también sepan que su derecho humano está respaldado. Entonces, si nosotros al contrario, manejamos datos personales, pues lo que tenemos que hacer es la reflexión de que si lo exige y de veras tiene que ser un ejercicio de conciencia, si es obligado que yo tenga algún tipo de dato, pues tengo que generar un aviso de privacidad, tengo que exhibirlo en todo momento, almacenarlo, manejarlo de una manera segura, no tener los papeles ahí encima del mostrador, evitar compartirla y conforme a su utilidad conservarla. Ese QR que les estoy poniendo ahí es para que puedan entrar a la página del INAI en donde se hacen o se ayuda a la gente a generar sus avisos de privacidad. O sea, esto no es una cosa que sea tan complicada si nos dejamos ayudar de esos instrumentos que ya decía yo en la anterior diapositiva, están puestos para ahí. Y un ejemplo que es un poquito viejito, porque ya tenemos ley general, pero vean, por ejemplo, en esta torre ahí en Polanco, ¿no? Desde que llegas te dicen, primero, ¿para qué los tomamos? Segundo, los manejamos de manera confidencial y hasta en negritas le ponen, no será transferida a terceros. Por lo menos esto ya habla de una preocupación de la gente en esta torre para decir que tus datos no van a andar por ahí. Y esto debería ser en todos lados. Ahora, a mí me gusta siempre decir que ante todos este tipo de cosas siempre hay una área de oportunidad, hay algo positivo, y yo digo que la protección de datos personales es una oportunidad en nuestra cultura cívica como mexicanos. ¿Por qué? Porque así como este derecho humano a saber, o sea, al poder acceder a la información que es pública, ¿sí? Y esta desencadena otros derechos, porque una vez que conocemos, empezamos a pedir más, a exigir más, a preguntar más y a ser mejores ciudadanos y a hacer que el Estado trabaje como debe de ser. El derecho humano a la protección de los datos personales es ese mecanismo que yo digo que ético y moral, porque tiene que ver en mi dimensión, en la dimensión, en lo general como sociedad, para generar empatía cívica. Así como yo quiero que manejen mis datos personales, así es como yo debo de esforzarme por manejar los datos que me llegan a las manos. Entonces, creo que ahí tenemos, digamos, como una especie de aliciente para poder formarnos en este sentido, aprender un poco más, ser más cuidadosos de que nuestra información y la información que manejamos de otros, pues le tengamos el respeto debido, el cuidado debido y podamos en ese sentido estar más, vamos a decirlo así, más seguros en el entorno, ¿no? Entonces, pues, a nombre de la coordinación, a nombre propio, el área de vinculación, que es la que tengo el honor como servidor público de jefaturar, pues les agradezco la atención. Ahí están los datos y, por ejemplo, este QR que está ahí es un QR que el Ayuntamiento de Puebla Capital, todos los servidores públicos, si ustedes nos quieren denunciar por algo que hicimos mal, o si inclusive quieren reconocernos y decir, oye, este fue un buen servidor público, me atendió bien, fue amable, fue claro, fue directo, ustedes toman el QR, los lleva a esta página y tanto como pueden denunciar al mal servidor público, como pueden darle un reconocimiento así con esas palabras de decir, oye, pues me atendió bien, fue una persona educada, fue claro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también ser transparente, porque recuerden que los que somos servidores públicos, algo que perdemos en el momento en el que decidimos y aceptamos estar en el servicio público es parte de la privacidad. Nosotros sí estamos, vamos a decirlo así, al frente de todos para que sepan cuánto ganamos, para que sepan nuestro nombre completo, qué cargo tenemos, si manejamos o no recursos, si tenemos empleados a nuestro cargo, cómo estamos trabajando, en fin, eso es, digamos, un poquito de la dimensión que el servidor público ofrece y sabe que así lo tiene que hacer
en el momento en el que se vuelve un servidor de la comunidad, ¿no? Entonces, pues yo hasta acá la dejaría y a sus órdenes para que empecemos a dialogar sobre este tema. Muchísimas gracias, maestro, por esta explicación que pues considero bastante completa, ¿no? Desde reconocer los elementos principales que implica el, digamos, el conocimiento sobre la protección de datos personales, aquellas leyes que nos protegen tanto, como usted lo mencionaba, ¿no? Tanto consumidores y como mercancía, ¿no? Porque si bien nuestros datos se vuelven esa, digamos, como se les puede tomar como esa determinación. Sin embargo, algo que me llamó bastante la atención y que retomo una frase que usted comentaba al final era respecto a tener este conocimiento precisamente desde las ciudadanías para generar espacios más seguros, ¿no? Entornos más seguros. Y creo que es fundamental porque muchas veces, o más bien a los datos los podemos entender en diferentes espacios, ¿no? Con, todos los días se están generando datos de manera inconsciente y donde nosotros también, digamos, asumimos esa responsabilidad de los lugares en donde se van pues depositando nuestra información. Pero bueno, creo que quedaron como bastantes temas de los cuales pudiéramos continuar esta conversación, pero pues antes me gustaría preguntarle a Juan Carlos cómo va viendo esta temática. Híjole, pues es que Luis lo abordó de una forma excelente, ¿no? Muy puntual, muy clara y muy completa. Eh, a ver, yo voy a intentar, en este sentido, eh, señalar como los aspectos que me parecieron más relevantes, sobre todo para que la gente que nos ve en la transmisión en vivo y que nos puede escuchar después, pues lo tenga así súper claro, ¿no? De entrada decir que efectivamente la protección de datos personales, pues es un derecho que está constitucionalmente reconocido en los artículos 6, en el apartado A, y en los artículos 16, ¿no? El 1 es un poquito más genérico, pero específicamente el 6, apartado A, y 16, ¿no? Pero es un derecho, y con esto quizá empezaría, eh, que lamentablemente pasa a veces desapercibido, ¿no? Es decir, la violación de este derecho a menudo pasa desapercibido por las ciudadanías. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cuando enfrentamos las consecuencias de esta violación es cuando nos enteramos de que se nos violó ese derecho y decimos, ah, caray, pues yo nunca autoricé que esta información mía se divulgara o que estuviera aquí o nunca te la di, ¿no? Porque pues es esta especie de derecho eh, que, que es muy importante, pero que no es tan visible en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Esto creo que es importante rescatar. Y en ese sentido, quisiera como puntualizar algunos conceptos en la materia que ya nos dio el buen Luis, ¿no? Primero, el tema del titular, el tema del responsable y el tema del encargado, ¿no? El titular de los datos personales, pues es la persona, es cada uno de nosotros. Nosotros somos el titular. En ese sentido, la protección de datos personales tiene que garantizar que el titular se haga cargo de sus datos, ¿no? Nosotros somos los únicos encargados de decir cómo, quién, cuándo, dónde se van y para qué se van a utilizar esos datos. El responsable, por ejemplo, es, no sé, yo voy a alguna empresa, ¿no? Y a pedir trabajo y en eso entrego mi currículum vitae, donde tiene los datos que me pide, ¿no? Acta de nacimiento, CUR, RFC, pues mi trayectoria académica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa, digamos, instancia, que en este caso puede ser una empresa, una institución, es la responsable de mis datos, ¿no? Pero yo soy el titular. Y esa responsabilidad se tiene que ejercer con los siguientes principios que ahorita intentaré también dar. Bueno, que ya están establecidos. Y el titular, que es como una persona tercera, ¿no? A la cual corresponden los datos. Pienso, por ejemplo, en los bancos. Cuando nosotros recibimos el pago de nómina, no sé, por una tarjeta, pues los bancos son los que tienen nuestros datos, ¿no? Bancarios, porque pues, son ellos los que nosotros estamos afiliados a alguna de sus sucursales, tenemos una de sus tarjetas, no hay otra. Entonces, el trato es más como indirecto, porque
no sé, en los ayuntamientos, por ejemplo, pasa que para ser parte de la nómina te tienes que registrar a un banco, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el contrato es entre ayuntamiento y empleado, pero el banco que funge como un tercero viene a ser el encargado de esos datos específicos que corresponden, en este caso, a los de las cuentas bancarias. Entonces, esto es muy importante como que la gente lo tenga claro, ¿no? Estos conceptos, porque como bien dice Luis, es como el ABC para que no nos agarren desapercibidos, ¿no? Que estas violaciones cada vez eh, no nos precaptemos de ellas hasta sufrir las consecuencias, sino que empecemos a llevar a cabo, gracias a este conocimiento, pues ejercicios de prevención, ¿no? Ahora, la protección de datos personales, pues tiene también varias autoridades en la materia, por ejemplo, el INAI, ¿no? El INAI, pero hasta donde tengo entendido, y ya Luis me corregirá si no, el Comité de Transparencia es la máxima autoridad en la materia de datos personales de todos los sujetos obligados, ¿no? Y ahí hay una cosa que se llama unidad de transparencia, que es la unidad conformada con el objeto pues, de dar trámite, seguimiento y solicitud que los ciudadanos y ciudadanas pues, tengan con referencia a, a las dudas o preguntas que se hagan sobre cómo se está usando su información. El INAI, pues por supuesto que es el órgano garante, y el ciclo de vida de los datos es, básicamente yo lo pondría así, a ver si Luis está de acuerdo conmigo, que es la obtención de los datos, el uso y la eliminación. Y este ciclo de vida tiene que tener algunos principios ya establecidos. Voy a rescatar los más importantes a mi juicio, pero no son como los limitativos, ¿no? El primero diría yo que es el de la licitud, que tiene que ver con sujetar el tratamiento de los datos personales, ¿no? A las facultades y atribuciones de la norma, pues, que esa instancia tenga, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento puede ser como la obtención, la difusión de esos datos, ¿no? Es como todo el proceso, es como todo el ciclo, y todo ese proceso de tratamiento de estos datos personales tiene que corresponder a ese principio de licitud, que sea legal, ¿no? Que la manera en que se obtuvieron, difundieron, tenga que ver con la legalidad, la normativa establecida. Otro principio sería el de lealtad, que no hay manera de obtener ni tratar los datos personales pues a través de medios engañosos o fraudes, ¿no? Y para ello, ahí entra como lo que nos establecía Luis, que es el principio, el aviso de privacidad. Es muy importante los avisos de privacidad para cumplir con el principio de lealtad, porque ahí es donde se nos notifica a las personas de manera explícita e implícita cómo van a ser tratados nuestros datos, ¿no? Y entonces ya sabemos si le entramos o no, y ese es un punto que ojalá no se me olvide porque también me parece importante en la exposición de Luis. Otro principio es el del consentimiento, ¿no? Se debe contar con el consentimiento del titular para dar el tratamiento de sus datos personales. Bueno, dependiendo del tipo de datos personales, ya el consentimiento puede ser de carácter implícito o explícito, ¿no? Incluso manifestado por escrito. Y también de forma simplificada o compleja o completa. Eso ya es una cuestión muy técnica, pero que sí tenemos que tener presente por lo menos, porque luego hay historias hasta chistosas, ¿no? Yo pues ya hace varios años me enteraba de una que una persona, un hombre estaba engañando a su esposa, ¿no? Tenía un amante y entonces pues siempre iban al mismo hotel. Y el hotel de repente le empezó a mandar como una especie de cartas a la dirección del hombre, diciéndole que le ofrecía como paquetes VIP por ser un cliente frecuente, todo, ¿no? Entonces, pues por esas cartas, la esposa se entera y dice, ¿qué onda, no? ¿Por qué nos está llegando a estas cartas y por qué dice que eres tu cliente frecuente y está tu nombre y la dirección, todo? Entonces, le costó el matrimonio a esa persona
justamente porque el consentimiento, bueno, ahí se violaron un montón de principios ya señalados, ¿no? Pero en parte es que tú tienes que consentir como titular cómo van a ser tratados tus datos, ¿no? ¿En qué quieres que sean utilizados? ¿Cómo quieres que se te lo envíen? O sea, si no quieres que te envíen publicidad, cosas así, es muy importante, ¿no? Parecerá algo como irrelevante, pero no, esto tiene aplicaciones tanto en la vida individual de las personas como en la vida social, ¿eh? En las dinámicas de, de, de la población. Bueno, y otro punto importante que es con lo que señalaba Luis ya al final, con estos ejemplos de película que me encantaron, Luis, muchas gracias por traerlas a colación, porque hay una que sí no he visto y gracias a ti ahora ya está en la lista de pendientes, que es las medidas de seguridad, ¿no? Creo que sí es muy importante que en el tema de datos personales empecemos a poner énfasis en todas estas medidas de seguridad que tienen que ser de carácter administrativo, de carácter físico y de carácter técnico, por lo menos, ¿no? Porque esto, pues nada menos que evitará, o esperamos, la idea es eso, ¿no? Evitar que la ficción se vuelva realidad, ¿no? Que Black Mirror sí sea cada vez más lo que pasa en México y en el mundo. Entonces, esta medidas de seguridad también, digamos, como el piso que por lo menos deben considerar, yo creo que habrá más ya sobre esto, tiene que ser considerar el riesgo inherente a los datos personales tratados, ¿no? Si yo te brindo, por ejemplo, información de datos sensibles, tienes que ver qué riesgo que puede provocar el mal tratamiento de estos datos sensibles, ¿no? Porque no es tu nombre, ¿no? Puede ser algo con lo que decía Luis, que te pueden discriminar, excluir, incluso atentar contra tu vida. Entonces, tenemos que considerar en las medidas de seguridad de esto, qué riesgo inherente implican esos datos, ¿no? Otro punto para las medidas de seguridad puede ser también las posibles consecuencias de una vulneración de datos para los titulares. ¿Qué pasaría si esta información se difunde, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de que se difunda o se filtre por un mal cuidado, por un mal diseño de seguridad, estos datos para estos titulares? Y en ese sentido, creo que ya entramos al ámbito del desarrollo tecnológico. La tecnología está avanzando a ritmos vertiginosos. Todos los días estamos, no sé, pues entrando a cosas, mecanismos de innovación que ni siquiera podemos imaginar en su totalidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a poner énfasis en eso. Ay, ya veo que nos falta poco, Moni. Terminaría entonces con lo siguiente. Dos problemas que veo y que también mencionó Luis son los siguientes. El tema de las letras chiquitas, que a veces por desidia, por flojera, o porque por cualquier cosa, incluso falta de tiempo, ¿no? Estamos, no sé, ya las expectativas, la misma dinámica es, no tengo esta aplicación en mi celular y ya tengo la sesión, ¿no? Pues voy a descargarla. Y ya mi sesión empieza en 3 minutos y me piden leer una vista de, o las letras chiquitas kilométricas, ¿no? Y pues no tengo tiempo porque ya voy a entrar a sesión, pues voy a aceptar. Bueno, ese es un problema, pero otro problema, y creo que más grave aún, es que todas estas aplicaciones, todos estos mecanismos tecnológicos no te dan la opción de no aceptarlas, ¿no? Es decir, tú, ok, me pongo a leer las letras chiquitas y tú dices, oye, pero no, ¿cómo? Yo no quiero que utilicen metadatos, ¿no? O no, a ver, válgame Dios, la van a difundir para cosas comerciales, mi información, pues desde luego que no voy a aceptar. El problema es que si no aceptas, pues no puedes entrar a la aplicación. Y en un ritmo de vida como el que tenemos, en un sistema capitalista, perdonen, tengo que traer agua a mi molino, en donde
a raíz, por ejemplo, de la pandemia, Zoom se hizo indispensable para un montón de personas. Y imaginen que Zoom no te dijera, pues yo voy a difundir tu información. Y si no quieres, pues no aceptes. Bueno, es que el problema es que si no aceptas, te estás quedando sin una herramienta que se ha vuelto indispensable por el diseño, las estructuras sociales, los problemas que nos aquejan el día a día. Entonces, de repente llega un punto en el que dices, oye, es que no tengo otra más que aceptar, ¿no? Ese sería un problema que yo vería muy grave y ya con eso le dejo porque ya no me va a dar tiempo de ver el otro. Discúlpame, Moni, por extenderme. Pero yo sí no me quiero ir sin que tú nos digas tu opinión al respecto también, Moni. Sí, 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 no, no. Creo que nos pasa, ¿no? En cada Conectando Ciudadanías de repente es como que los tiempos se nos van acortando y estos 40 minutos de nuestro podcast se hacen muy rápido. Y digamos como rápidamente ahora que el maestro nos exponía esta preocupación, ¿no? Que también la refieres tú, Juan Carlos, respecto a qué es lo que está pasando con nuestros datos, ¿no? Creo que muchas veces es invisible a lo mejor este derecho y damos como por sentado como todas las violaciones que ocurren, ¿no? Al mismo, al menos, por ejemplo, desde mi experiencia puedo contar que he sido víctima de una serie de llamadas de extorsión, ¿no? Y de repente la preocupación al colgar este tipo de llamadas, pues reside precisamente en cómo obtuvieron mi información, en principio mi nombre, ¿no? Número telefónico y digamos como que estas dudas de las cuales a lo mejor pasamos, a lo mejor nos hicieron pasar un mal momento, pero que hasta ahí se queda, ¿no? Que a lo mejor son como estas problemáticas que van surgiendo, pero que hacemos como que las minimizamos también. Y por ejemplo, otra cosa que recientemente me ocurrió en esta tarde, recibir una llamada para que me ofrecieran un servicio de un curso, ¿no? Del cual yo no estaba enterada y lo mismo, ¿no? Replican el uso de tu nombre, el uso de tu teléfono e incluso se permiten a mandarte mensajes de WhatsApp, ¿no? En ya otros espacios a lo mejor un poco más privados y en los que nosotros, digamos, compartimos nuestra información y una serie de datos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que vería muy importante el poder seguir reflexionando en esta temática en principio por el reconocimiento de este derecho, ¿no? Lo que implica aquellas instituciones e instrumentos que nos protegen, pero sobre todo no, digamos, como no verlo como algo muy pequeño o algo como de, pues sí, todos los días estamos compartiendo datos, y que no se quede solamente como en un mecanismo más de protección que hay, ¿no? Sino creo que habría la necesidad de alarmarnos respecto a la importancia que tiene este dato, respecto a la responsabilidad que también tienen las instituciones y sobre todo lo que implica, ¿no? En este sentido la protección de datos y sobre todo nuestra responsabilidad misma para seguir pues garantizándonos este derecho y las instituciones, digamos, también puedan hacer su labor para que aquellas empresas que se encuentran en esta cuestión de almacenar nuestros datos, también puedan considerar esto último que comenta Juan Carlos, ¿no? A lo mejor si yo no acepto las condiciones de un servicio respecto al manejo de mis datos, pues no puedo accederlo, pues porque me estoy negando, ¿no? Y no tengo de otra más que aceptar y ceder. Entonces creo que también habría la necesidad de repensar en esas otras alternativas que existen para las y los consumidores, que pues estamos, ¿no? Todos los días compartiendo, todos los días estamos tanto en espacios digitales que nos piden una serie de información, ¿no? Pero bueno, finalmente, maestro, nos gustaría poder, tal vez que nos pueda compartir parte de sus conclusiones, algunas recomendaciones incluso serían muy valiosas que nos pudiera hacer a nosotras las ciudadanías e incluso a las personas que nos están escuchando para reconocer en principio este derecho, la importancia que tiene el mismo y sobre todo el seguir, digamos, como ejerciendo y velando por la protección del mismo, que es urgente, ¿no? Y es necesario visibilizarlo. Claro, ¿no? Mira, Juan Carlos, Moni, los dos tienen, ahora sí que han tocado puntos que son muy concretitos de lo que en la vida diaria nos sucede con el manejo de nuestros datos. Yo creo que la gran ventaja que tenemos enfrente, como decía, es primero un tema de empatía. O sea, saber que mis datos, ya les decía, hay un tema relacional, filial, en donde no solamente se roban mi información, sino se llevan también la de mis amigos, la de mi familia, la de mis padres, la de mis hijos, ¿no? Esta parte de generar conciencia y de ser empáticos y de entonces entender que antes de darle a aceptar y descargar nada más por descargar, tengamos
plena conciencia de que estamos en riesgo. Yo creo que esa es la primera gran recomendación. Oye, ¿es un poco estar paranoicos? Tal vez, pero creo que el momento, porque estamos en esta revolución tecnológica, no se va a detener. O sea, las empresas están todos los días inventando cómo hacer las cosas más rápidas, cómo hacerlas más grandes, cómo subir más información, cómo cargar más metadatos, en fin, eso no lo vamos a parar. Entonces, lo que tenemos que hacer es sí estar en un estado de alerta, no de alarma, pero sí de alerta y saber que todos nuestros datos no solamente implican nuestro riesgo, sino el de nuestras familias, el de nuestros amigos, el de nuestros grupos, el de nuestra cartera, en fin. Y la otra es ir buscando, porque no estamos tan perdidos en esta situación. Ya ha habido avances que precisamente organismos de sociedad civil han estado pugnando precisamente por la gobernanza digital. Ya ahorita en algunos lugares del mundo hay gente interesada y empezando a hacer no solamente en un trabajo colaborativo, aplicaciones que puedan detectar cómo otras aplicaciones comerciales pues están robando información, cómo la están procesando, y entonces tengas, vamos a decirlo así, un mecanismo que te diga, así como en un análisis, en un diagnóstico clínico, aguas, por aquí tienes una fuga de información. Y la otra es, seamos inteligentes también, así como nuestro teléfono es inteligente, no es posible que nosotros seamos menos inteligentes. Si tenemos un correo que usamos para todo, pues lógico es que estamos revolviendo demasiadas dimensiones de nuestra vida personal y poniéndoselas a lo mejor enfrente a una institución o a una agrupación que no nos interesa. Aquí lo interesante es que si yo voy a usar, por ejemplo, un correo para cuestiones lúdicas, pues ese sea el que ponga yo para todos los, descargar jueguitos para los niños, se vale. Igual, por ejemplo, con el tema de cuestiones que tienen que ver con lo académico, con lo laboral. A veces implica tener 3 o 4 o más correos, pero creo que es una de los mecanismos que podemos ejercer bajo esta realidad que tenemos. Entonces, creo que el estar alertas, el saber que hay gente que está pensando en el tema, que hay instituciones, que tenemos un respaldo ahí que hay que usar, porque esto es como el seguro social. Todo el mundo nos quejamos del servicio, pero la verdad cuando nos enfermamos no vamos al seguro y sin embargo, por lo menos quienes trabajamos cada 15 días le estamos pagando en impuestos al seguro social. Aquí pasa lo mismo. Tenemos al INAI, tenemos a 32 órganos garantes, usémoslos, acerquémonos a ellos, abrevemos la información que ellos mismos ya generan y nos ponen a disposición y en ese sentido pues podamos estar un poquito más tranquilos en el uso de las tecnologías que, insisto, ya están aquí y no se van a ir. Muchísimas gracias, maestro, por podernos compartir estos que incluso se vuelven consejos, ¿no? Para nuestra vida cotidiana, incluso diferentes temas de los que posteriormente pudiéramos seguir reflexionando. Y bueno, pues me pregunto si Juan Carlos tendrá algún comentario final para poder ir cerrando este Conectando Ciudadanías. Agradecerle a el buen Luis por compartirnos su conocimiento, por aceptar la invitación a acompañarnos esta noche para hablar de este tema que es muy importante y que cada vez tiene que ser más visible y estar presente en la vida diaria de las y los ciudadanos, porque dejamos datos, ¿no? Todos los días, en todos lados, y a veces no lo dimensionamos como deberíamos. Entonces, creo que con eso me voy, ¿no? Cada vez hay que empezar a estar más a la expectativa, porque nosotros somos los titulares y somos los únicos que tenemos que decidir cómo, cuándo, para qué se utilizan los datos, quiénes, ¿no? Entonces, con eso me quedaría. Otra vez, muchas gracias, Luis, y también muchas gracias a ti, Moni. Ya sabes que siempre es un gusto también compartir la mesa contigo. Gracias, Juan Carlos. Y pues finalmente, para poder ir cerrando este conversatorio, me voy a permitir compartir pantalla para hacer la presentación de la constancia misma para nuestro invitado. Ustedes me confirman si ya se está viendo. Excelente. Sí, bueno, pues me daré lectura a la misma
Ciudadanías AC emite la presente constancia a Luis Enrique Palacios Martínez por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada Protección de Datos Personales, llevada a cabo el día 8 de septiembre de 2022. Firma Danitza Morales Gómez, coordinadora del evento y presidente de Ciudadanías, al igual que Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías. Y pues nuevamente con la presentación de esta constancia de manera simbólica, maestro, le agradecemos por su participación en esta noche, en este Conectando Ciudadanías. Como lo mencionamos, ¿no? Quedaron diferentes temas, diferentes puntos por los cuales es necesario seguir debatiendo, de seguir reflexionando sobre la importancia de los mismos, pero nuevamente desde Ciudadanías reiteramos nuestro agradecimiento por habernos permitido compartir en este capítulo una temática más y sobre todo seguir trabajando desde Ciudadanía, sobre todo en este tipo de temáticas de participación ciudadana, de lo que implica, también una responsabilidad misma y sobre todo una conciencia ciudadana. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, gracias por todo. Gracias y pues nuevamente fue un gusto poder estar compartiendo este espacio con ustedes, Juan Carlos, maestro, y pues nuevamente nos estamos saludando dentro de 2 jueves, porque el siguiente tendremos, un pequeño descanso respecto a esta temática, sería tal vez un día festivo, entonces pues toca estar en otros espacios. Y pues nuevamente muchísimas gracias y agradecemos también a nuestra audiencia y muy buenas noches para todos y todas. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.